Bien, buenos días a todos. Si son tan amables de tomar asiento. Sean todos ustedes bienvenidos a este desayuno informativo organizado por Nueva Economía Forum, Tribuna Mediterránea, bajo el patrocinio de Bankia y de Asisa, un desayuno que tiene lugar a escasamente 20 días de las elecciones autonómicas y municipales y en el que vamos a tener la oportunidad de contar como ponente con Eduardo Gómez, candidato por UPyD a la Alcaldía de Valencia. Así que ya, sin más preámbulos y si les parece, es un placer ceder el turno de palabra a la persona que presentará a Eduardo Gómez. Ella es Rosa Díez, portavoz de UPyD. Sí, hola, buenos días. Buenos días a todos. Gracias por asistir a esta conferencia de Eduardo Gómez, a esta oportunidad también. Gracias al Nueva Economía Forum por darnos esta oportunidad en esta tribuna de poder expresar, de poder explicar cuál es el proyecto político, cuál es el programa político de Unión, Progreso y Democracia, encarnado en este caso en la figura de nuestro candidato a la Alcaldía de Valencia, Eduardo Gómez. Eduardo es un valenciano típico, nacido en Toledo, concretamente en Talavera de la Reina, hace 51 años. Está casado, tiene 2 hijas y vive en esta tierra desde el año 1983. Él es licenciado en Derecho y Criminología, está graduado en Ciencias de la Seguridad y a lo largo de su vida ha ejercido como abogado, ha trabajado en una empresa de ingeniería, ha sido empresario y ha sido también profesional independiente. Conoce, pues, directamente el mundo de la empresa y de las relaciones laborales desde todas sus vertientes. Eduardo se afilió a Unión, Progreso y Democracia en el año 2008 y nunca antes había militado en ningún partido político. En ese caso es una persona tipo de nuestra organización política. La inmensa mayoría de los afiliados de UPyD nunca militaron en ninguna fuerza política. La inmensa mayoría tuvieron siempre inquietudes políticas, inquietudes sociales, pero nunca sintieron la necesidad de afiliarse a un partido político hasta después de que nació Unión, Progreso y Democracia. Participaron de la construcción de la democracia, más los más mayores, menos los más jóvenes. Fueron políticos en ese sentido, en el sentido de ciudadano, pero entendieron, cuando nació nuestro partido, que era el momento de apostar no solo por la creación de la democracia, sino por la regeneración de la democracia. Eduardo, sigo con la presentación de la persona, es un lector compulsivo. En eso también nos parecemos, aunque él va más lejos que yo y dice que ha calculado el número de libros que podrá leer a lo largo de su vida y por eso no desperdicia ni un minuto para que no se le escape ninguno de esos libros que ha decidido leer, o por lo menos el número de ellos. Le gusta el cine y disfruta compartiendo esa afición con sus hijas. Les acabo de ofrecer unos datos elementales, básicos si quieren, de la biografía del protagonista de este acto, a quien tengo el honor de presentar, porque es, como decía al principio, el candidato de Unión, Progreso y Democracia a la alcaldía, nada más y nada menos que a la alcaldía de Valencia. Supongo que él explicará en su intervención los elementos más relevantes del programa con el que nuestro partido se presenta a las elecciones en esta comunidad autónoma y particularmente en Valencia. Déjenme que yo les diga, siquiera brevemente, por qué creo que para cualquier valenciano de bien, insisto, para cualquier valenciano de bien sería un buen negocio votar a Unión, Progreso y Democracia y votar a Eduardo Gómez. Quien quiera tener un alcalde sin hipotecas políticas, libre para decidir en todo momento lo que considera mejor para sus conciudadanos valencianos, debe votar a Eduardo Gómez. Quien quiera tener un alcalde que acabe con los privilegios, que invierta en comedores escolares en vez de en estatuas ornamentales o en coches oficiales, debe votar a Eduardo Gómez. Quien quiera un alcalde que no lleve en su lista ni a un solo imputado por corrupción política, que vote a Eduardo Gómez. Quien quiera tener un alcalde que haga de la educación la joya de la corona de esta capital, que vote a Eduardo Gómez. Quien quiera tener un alcalde cercano, que conozca los barrios y sus problemas, que hable de tú a tú con cada uno de sus vecinos, que no deba ni pida favores, que vote a Eduardo Gómez. Quien quiera tener un alcalde que sepa que los territorios no tienen derechos, que los derechos son de los ciudadanos y que los valencianos no son ni más ni menos que nadie y que es por eso por lo que hay que garantizar una financiación justa para todos los españoles. Insisto, para todos los españoles, esa persona debe de votar a Eduardo Gómez. Quien quiera tener un alcalde comprometido con la transparencia, que abra los plenos y las cuentas al escrutinio de los valencianos porque sabe que no hay mejor desinfectante que la luz del sol, que vote a Eduardo Gómez.
Quien quiera tener un alcalde que levante las alfombras y revise la gestión política de sus antecesores, que no pastelee, que no confunda estabilidad con taparse mutuamente los lunares de la corrupción, tiene que votar a Eduardo Gómez. Quien quiera tener un alcalde que milite en un partido que defienda en toda España la misma posición política, que lucha para que los españoles paguen los mismos impuestos al margen de la parte del país en el que viva, que defiende siempre y en todo lugar acabar con los privilegios fiscales del País Vasco y Navarra y que no se sumen a esas desigualdades lo que ya se está negociando para Cataluña en los cenáculos del poder, un alcalde de un partido que vertebre España con un discurso político de igualdad y unidad, que vote a Eduardo Gómez. Y ustedes me dirán, naturalmente, y si no me lo dicen, lo estarán pensando, que hay otros candidatos y otros partidos que podrían decir exactamente estas mismas cosas que yo les estoy diciendo. Y sí, ciertamente, decirlas sí que pueden decirlas. De hecho, ya las dicen, pero mienten como bellacos cuando hablan de regeneración y de limpieza, de inversión en derechos sociales o de igualdad, porque llevan toda la vida practicando lo contrario. Otros pueden decir estas cosas, pero solo Unión, Progreso y Democracia puede demostrar que las ha cumplido. Porque nosotros somos un partido joven, de los que están en el tablero político, solo Podemos llegó después de nosotros. Pero durante estos 7 años y medio de vida hemos demostrado que se puede hacer otra política y que se puede hacer política de otra manera. Por ejemplo, cumpliendo la palabra dada, siendo limpios y no mintiendo nunca. Les recomiendo el artículo que hoy al respecto publica Fernando Savater en El País. ¿Y por qué no UPyD? Se titula. Les he dado algunas ideas de por qué debieran votar a Eduardo Gómez para que sea su alcalde. Les voy a decir para qué no deben de votarle. Si están pensando en estas cosas, no le voten. Les voy a decir para qué no deben de votarle. Por ejemplo, si quieren un alcalde sumiso ante los poderosos, que mantenga el statu quo, que aparente cambiar para seguir apoyando la política más vieja, la que nos ha llevado a la situación en la que estamos, exactamente la situación de desprestigio y de ruina económica y ruina de valores, por favor, no voten a Eduardo Gómez ni a Unión, Progreso y Democracia. Si quieren más de lo mismo, por favor, no nos voten. Si buscan un partido que sea el apoyo de los que han hundido esta comunidad y esta ciudad, por favor, no voten a Eduardo Gómez. Si quieren que los casos de corrupción se archiven, que nadie recurra al hecho de que haya imputados que utilizaron las tarjetas Black, por ejemplo, noticia de ayer, pero que, como son VIPs, el fiscal y el juez consideran que lo suyo fue participación a título lucrativo en vez de apropiación indebida, por favor, no voten ni a Eduardo Gómez ni a Unión, Progreso y Democracia. Vamos, que si quieren que todo siga igual, como les decía, que el establishment esté encantado con la operación maquillaje, que lleguen a las instituciones los comodines de los que mandan, pues miren, entonces no voten a Eduardo Gómez ni a Unión, Progreso y Democracia. Por contra, si son ustedes de los que creen, como Cesare Pavese, que a veces la democracia y la política es una cuestión de legítima defensa, tienen ustedes la oportunidad de votar al mejor candidato que se merece esta gran ciudad que es Valencia, a Eduardo Gómez. Con él les dejo. Bueno, buenos días. Agradecer la amabilidad que ha tenido Nueva Economía Forum al invitarme esta mañana. Además, agradecer la asistencia a todos los presentes y a los miembros de la mesa por dedicar su valioso tiempo a compartir un desayuno con nosotros. La señora que me ha presentado es Rosa Díez. Lo digo porque, a pesar de lo que hayan podido oír, ver o leer machaconamente, Rosa Díez existe, respira y continúa siendo una mujer volcada en la política y en este proyecto que, le pese a quien le pese, ha cambiado la política en este país y al que nos hemos sumado muchas personas. Del mismo modo existo yo, Eduardo Gómez, para el que no me conozca, candidato para la alcaldía de esta ciudad de Valencia. Queda así demostrado empíricamente, pues bueno, que existe Rosa Díez, que existo yo, y que, por supuesto, existe UPyD en la ciudad de Valencia y en la Comunidad Valenciana. Quería contarles esta mañana una historia, la historia de un proyecto político y de una aventura ciudadana novedosa, única y hermosa. Hermosa sobre todo por lo que significa que cientos de personas, la mayoría como yo, sin experiencia política, decidan salir de su zona de confort, dar un paso adelante e intentar que las cosas cambien sensiblemente a mejor.
Personas que se han dado cuenta que es mentira que el compromiso y la conciencia social sean patrimonio de una determinada orientación política. Porque no somos de esos que viajan en tren y les asombra la velocidad con que pasan los postes por su ventanilla. Y además, porque somos conscientes de que hay tres tipos de personas según su actitud ante la vida. Aquellos que son y se creen inamovibles, los que son movibles y los que se mueven. Confluí con las siglas de UPyD, y les hablo por propia experiencia, por razones que me llevaría mucho tiempo explicar, pero que en esencia son la conformación desde el inicio de una propuesta política que no está anclada en ningún dogma ni paradigma. Confluí por el reconocimiento del carácter instrumental y secundario del partido al servicio del ciudadano, por el diagnóstico certero y sin eufemismos de la realidad social, por el concepto estructural del partido absolutamente transparente y democrático, y por lo que para mí resulta más motivador: el desarrollo de un programa político sustentado sobre dos conceptos esenciales y básicos que algunos olvidaron por el camino: la libertad y la igualdad. Y ya que hablo de libertad y, por tanto, de independencia, dada la presencia de la portavoz nacional de UPyD, a la que se acusa de autoritarismo y misericordia, diré que durante los 5 años que he tenido responsabilidades en UPyD no he recibido absolutamente ninguna presión, orden o ni tan siquiera la más mínima recomendación que coartara o intentase tan siquiera afectar al contenido de las políticas que los integrantes de este proyecto hemos diseñado para los valencianos, ni la más sutil de las sugerencias. También he de reconocer que si solo un tímido intento de condicionar de alguna forma el discurso para Valencia se hubiera producido, yo no estaría bajo estas siglas, en las que estoy, por cierto, muy cómodo. Les pido que hagan el ejercicio de no verme como un político al uso al que están acostumbrados a ver, oír y en ocasiones a padecer. Preferiría que me percibieran del mismo modo que hacen con sus vecinos o conocidos, como al españolito medio que lleva observando la política en este país desde la transición y que la ve como algo extraño, ajeno y fundamentalmente poco limpio. Como al mismo españolito valenciano que lleva en su memoria genética los innumerables sacrificios, sinsabores, resignaciones y silencios, sobre todo los silencios que vivieron nuestros padres y abuelos. Ese mismo valenciano que, mientras paga con esfuerzo sus impuestos, asiste incrédulo y avergonzado a las aventuras y desventuras de una clase política que, se diga lo que se diga, sabe que no se merece. Y les pido que hagan este ejercicio de imaginación para lograr hacerme entender, y porque no sería justo ni para mis compañeros ni para mí que integramos este proyecto, que nos colocaran en el mismo saco y nos midieran con el mismo rasero que al resto de las ofertas políticas de Valencia. Y lo digo porque las señas de identidad básicas y elementales de UPyD son las que caracterizan a los valencianos medios. Los espectadores silenciosos, pacientes y dolientes que, sin ningún pasado, herencia ni hipoteca política, han decidido dar un paso adelante para intentar cambiar las cosas. Somos gente normal que queremos tener una vida normal. Este proyecto que lidero para el Ayuntamiento de Valencia no es tan solo una oferta política, es también un experimento sociológico, cultural, novedoso y enriquecedor para todos los valencianos, y estoy convencido de ello. Un proyecto tendente a cambiar la vida de nuestros conciudadanos con una óptica y desde un punto de vista esencialmente libre, sin dogmas y sin complejos ni ataduras ideológicas. Un proyecto sin intereses engañosos en la trastienda, sin rincones oscuros y, sobre todo, con la total independencia que nos da el tener un solo objetivo: que los valencianos sean más libres y más iguales, que es la pretensión mínima que se le puede pedir a un político que desea acercar en lo posible la felicidad a los ciudadanos. Porque siempre he pensado que lo que nos define y nos hace más felices no es nuestra historia heredada ni nuestro contexto, es poder realizar lo que nosotros queremos. Hace 5 años nos propusimos conocer muy de cerca y lo más exactamente posible la realidad de la tan mencionada sociedad civil, y lo hicimos desde el presupuesto difícil pero ilusionante y esperanzador de hacerlo sin ningún tipo de prejuicios ni cortapisas y con la menor carga ideológica de la que fuéramos capaces. Algo así como la tabula rasa que decía Santo Tomás.
porque el espíritu que marca nuestra voluntad era convertirnos solo y exclusivamente en un instrumento, en una precisa herramienta de la voluntad ciudadana, como marca el artículo 6 de la Constitución, donde se refiere a los partidos políticos como instrumento fundamental para la participación política que expresan el pluralismo político y la manifestación de la voluntad popular. Lo pretendimos hacer desde la óptica de un médico que quiere curar a un enfermo y que antes de prescribir algún tratamiento debe escuchar al enfermo, porque el médico que escucha, cura. Aunque duden de la posibilidad de analizar la realidad social sin prejuicios, cargas ni mochilas, ese fue nuestro objetivo y así lo hicimos. El ejercicio intelectual y perceptivo requerido estuvo afectado, como no podía ser de otra forma, por el aspecto emocional, pero nuestra posición partía del convencimiento absoluto de que la enfermedad a la que nos enfrentábamos no solo era económica, sino que también lo era política, institucional y social. Y también partía de dos presupuestos básicos que deberían orientar no solo el estudio de la realidad social, sino también el ejercicio político y de gobierno, el respeto y la humildad. Hace un tiempo acudí a una conferencia que dio un cocinero japonés que hablaba de que su padre le había intentado inculcar estos dos principios, el respeto y la humildad. Y él lo definía como la posición de origen que no partía del yo quiero, sino que partía de la pregunta ¿ustedes qué quieren? Y la humildad la basaba en la ironía socrática que dice solo sé que no sé nada, y fundamentalmente decía porque la vida sí es mucho más divertida. Lo que teníamos claro es que el inicio debía ser desde abajo, porque, como se dice en mi pueblo, lo único que se empieza por arriba son los pozos y las sepulturas. Después de mucho tiempo conociendo de primera mano la sociedad civil, llegó el momento de diagnosticar, de la difícil tarea de separar los síntomas de las causas. De este análisis de problemas, carencias y defectos nos dimos cuenta que, a pesar de estar gobernados durante años por un partido que se denomina liberal, la sociedad civil valenciana, de por sí libre, dinámica y emprendedora, se había visto arrinconada y narcotizada por la desmesura y los tentáculos de un gobierno que, no contento con ejercer la actividad propia del servicio público, había fagocitado e intervenido en todos los agentes sociales, quebrando el equilibrio de una sociedad libre. En consecuencia, detectamos que eran los partidos los que afectaban significativamente al tejido social, los que intervenían de forma directa en el proceso de conformación de voluntades, posicionamientos y propuestas de muchos órganos vitales de esta sociedad. Es decir, los partidos, en lugar de ser un instrumento, se habían convertido en la causa, en los protagonistas que trasladaban e imponían sus propios intereses a los de cualquier colectivo de la ciudad de Valencia. Como el infectado que traslada a veces, quiero pensar que inconscientemente, sus propios males y problemas, algunos heredados de siglos pasados, a los agentes sociales y a la ciudadanía. Agentes que además están sometidos, como los individuos, a una realidad en permanente cambio, lo que les condiciona a la imperante necesidad de una adaptación continua, convirtiendo de este modo a la sociedad valenciana en una veleta azotada por infinidad de vientos cambiantes y, por lo tanto, desconcertada e inoperante en cualquiera de los sectores, empresariales, culturales, deportivos, sindicales o en el que ustedes prefieran. La sociedad valenciana se encuentra, bajo mi punto de vista, como el cuento del elefante del circo, encadenado desde que nació a un tronco anclado en el suelo. Mientras es pequeño, intenta por todos los medios liberarse hasta que desiste porque lo considera imposible. Y cuando es adulto, aunque tenga fuerza suficiente para liberarse, sigue anclado por el recuerdo y el fracaso que ha interiorizado. De tal manera que, si por casualidad un día quedara libre, sus movimientos no irían más allá del largo que le permitían sus ataduras. En UPyD no creemos que haya que alargar la cadena al elefante. En UPyD pretendemos quitársela para siempre. Una sociedad que, a imagen de los valencianos, es libre, alegre, emprendedora e imaginativa y que, como el elefante pequeño, ha estado décadas atada a un tronco. Tronco que nosotros sí que lo reconocemos como insignificante para anclar y adormecer tanta fuerza y tanta nobleza como la que tiene el elefante adulto.
Los que nacieron, vivimos y trabajamos en Valencia estamos más que hartos del cliché de improvisadores, del pensat y fet, del barroquismo exagerado, de ser despreocupados y de tirarnos todo a la espalda mientras haya paella en la mesa y vino en el barral. Pero además, la importancia de sentir y vivir esa libertad y esa falta de recomendaciones e injerencias es enorme y más aquí, en una comunidad en la que nunca ha habido una autonomía real, donde las decisiones importantes se han tomado desde la transición en Génova o en Ferraz o Génova, en función de la utilidad y de los intereses de los dos gigantes en su panorama estatal. Gigantes siempre subordinados a pactos con ponendas y compadreos, con otras autonomías y hasta con formaciones bien diferentes y diferenciadas, si no antagónicas. Y buceando en ese entramado social enmarañado y estático, comprobamos que la forma de adormecer y controlar una sociedad esencialmente viva era a través de los tratos de favor, las competencias incompetentes, las subvenciones bajo criterios políticos, las contrataciones interesadas, las privatizaciones encubiertas, las sociedades creadas para eludir la fiscalización pública, entre tantas otras prácticas que ha convertido a Valencia y su sociedad civil en cautiva y desarmada. Mientras realizamos esta labor de testeo social, nos permitimos el placer y la responsabilidad de denunciar muchas realidades que nos parecían esencialmente injustas y que al resto de las fuerzas políticas les pasaban desapercibidas o parecían al menos que miraran para otro lado. Y estoy convencido de que esa especial empatía o sensibilidad es lo que nos diferencia de todas las demás ofertas políticas y también desde esa consideración creo en la imperante necesidad de que UPyD deba estar en la política municipal. También hemos presentado desde fuera de la institución numerosas ideas, proyectos o alegaciones a normativas municipales, muchas de ellas aceptadas por el Gobierno del Consistorio, que son la prueba palpable de que nuestra visión es completamente novedosa, original e imaginativa y que además han determinado la mejora de la vida del vecino de Valencia, que es al fin y al cabo lo que nos motiva. Hace unos meses llegamos a la fase en que debíamos proponer a los vecinos de Valencia nuestro proyecto para mejorar esta ciudad. Un proyecto que no es ni más ni menos que la plasmación de esa específica y diferente visión que he pretendido transmitir desde el inicio de mi intervención y que vuelvo a reiterar. Trasladar a la realidad cotidiana de esta ciudad las dos ideas que sustentan nuestra concepción de toda acción política, la libertad y la igualdad. Desde esas ideas destilamos como si fueran esencias nuestras propuestas específicas y ha sido profundamente revelador y desvelador. Así nos negamos a que cada barrio de Valencia sea una realidad aislada y cerrada en sí misma y que se traten desde la Administración municipal de forma desigual, colocando los servicios públicos como una medida graciable en lugar de un derecho de los vecinos. Queremos redefinir las competencias adecuándolas a las necesidades, porque las competencias no pueden ser incompetentes para solucionar los problemas de los valencianos. Y todo eso provocando y fomentando la participación del ciudadano en la vida municipal y con la misma transparencia que provoca que ustedes conozcan en tiempo real que 6 afiliados nuestros de una aldea gallega han abandonado el partido. Porque si no eres transparente y diáfano en tu casa, mal lo puede ser en una institución pública que es la casa de todos. Y sobre todo incorporando, a lo mejor con candidez, pero eso sí, con voluntad, raudales, una nueva forma de afrontar una realidad tan traumática como el desempleo desde el enfoque que nos define, es decir, con imaginación, con ideas y con mucho trabajo, que es la forma en la que venimos afrontando la vida y sus problemas desde siempre. Para nosotros lo revolucionario no es tomar el acorazado Potemkin o el Palacio de Invierno. Para UPyD lo revolucionario es acudir y presentarnos ante la sociedad valenciana ligeros de equipaje, sin grandes grupos financieros ni mediáticos detrás, sin esconder o maquillar propuestas y sin amoldar nuestro discurso a encuestas ni tendencias. UPyD se presenta con la única voluntad de intentar colaborar para que en esta ciudad a la que amo se produzca lo que solo UPyD puede prometer, no una revolución, pero sí una reevolución. Y es por esto que les pido que voten,
que participen, que ejerzan su derecho y su deber, pero voten con la convicción de que lo hacen por y para ustedes, no por o para otra cosa. Voten por una sociedad más cohesionada, más igualitaria, más cerca de todos y lejos de nadie. Sean, como sé que lo son en ocasiones, conscientes de que para poder introducir la papeleta en una urna, no hace tantos años en nuestra patria hubo 1 millón de muertos y 3 millones de desaparecidos. Nuestra también especial consideración del voto es que no pertenece a nadie, que no es un elemento patrimonial propiedad de unas siglas o de un bloque, sino que es la manifestación de la voluntad popular fundamentalmente libre como lo somos nosotros. Y evocando las palabras de Unamuno, el 12 de octubre del 36 en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca, no queremos ganar por la fuerza bruta. Queremos ganar convenciendo y persuadiendo a los valencianos de que, como hemos demostrado dentro y fuera de las instituciones, somos el único cambio efectivo. Para terminar, quiero decir que ya antes de entrar en política creía firmemente en la idea de que lo mejor de esta vida es gratis. Una tertulia, un día en el campo, un atardecer en una terraza de Valencia, el olor de mis hijas recién levantadas o lo que a ustedes más les guste. Y estos últimos 5 años me han confirmado que la política también es el apoyo, el cariño, la generosidad y el sacrificio de tanta gente que ha participado y participa en este proyecto, lo que es hermoso e imposible de valorar. Muchísimas gracias a todos, pero especialmente muchísimas gracias, compañeros. Bien, gracias tanto a doña Rosa Díez como a Eduardo Gómez por sus palabras. Si les parece, como es habitual en estos desayunos, iniciamos el turno de preguntas que nos han hecho llegar a la mesa, que pueden seguir haciendo llegar durante los próximos minutos. Comenzamos, señor Gómez. Primera pregunta, ¿cuál es la primera medida económica que realizaría si llega usted a la alcaldía de Valencia? Bueno, la primera medida económica sería citar en mi despacho al concejal de Empleo, facilitarle una especie de book traducido a 25 idiomas con las excelencias de la ciudad de Valencia y sobre todo con un desarrollo de los recursos humanos y de las posibilidades que tiene humanas la ciudad de Valencia para que se fuera por Europa y por las ciudades a intentar que las empresas más importantes se implantaran aquí en la ciudad de Valencia. Seguramente no es cierto. Como ha citado usted a su concejal de Empleo, hay una pregunta también. ¿Qué perfil de personas, cómo es la gente que acompaña a Eduardo Gómez en su lista municipal? Pues fundamentalmente, aunque esté feo decirlo, muy similares, muy parecidos a mí. Son profesionales, funcionarios, desempleados, hay de todo, pero fundamentalmente, como he pretendido decir en la charla, gente que no tiene pasado político, que llevan 4 o 5 años en la política y otra característica muy importante, gente con mucha ilusión y con muchas ganas de hacer cosas. Pregunta directamente relacionada con la actualidad de la ciudad. ¿Cuál es la posición de UPyD respecto a la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez hasta el mar? Bueno, nosotros ayer estuvimos presentes en un acto en que se convocó a todos los partidos, aunque el Partido Popular no apareció. Nosotros llevamos 5 años metidos en el tema de la prolongación de Blasco Ibáñez. Para nosotros el tema de Blasco Ibáñez ha servido no solo de posicionamiento político, sino también de una especie de máster intensivo de lo que es la elaboración de propuestas políticas. Nos ha enseñado, por si me lío, estamos en contra de la prolongación, no solo por las sentencias, ya es un tema legal, ya ni siquiera es un tema político y urbanístico, pero lo que sí que nos ha enseñado al partido, que como te decía antes, somos gente que llevamos muy poco tiempo en la política, es a que cualquier posicionamiento político se debe hacer conociendo, pisando y sintiendo la realidad a la que estás afectando. Y para nosotros el Cabañal ha significado pues lo que antes decía, un máster, nos ha enseñado cómo se hace política.
Más preguntas para Eduardo Gómez en este desayuno informativo. Le preguntan cómo se puede incentivar el empleo desde la Administración local. Bueno, lo que decía antes del concejal de empleo es vital. O sea, me parece rarísimo, o por lo menos sintomático, que las administraciones públicas o que el Ayuntamiento de Valencia y el resto de administraciones hablen de privatizar sectores como la sanidad y la educación, y algo tan importante como el empleo. No digo yo que se tenga que privatizar, pero sí que las autoridades que lo lleven deben de tomárselo de la forma más profesional posible, y la forma de incentivar el empleo es asumiéndolo desde una postura más activa. O sea, que no sea simplemente el concejal de empleo el que traslada los fondos europeos o cualquier fondo, o que se limiten a establecer cursos de formación, sino que tiene que tener una actitud más activa, visitar otras ciudades, tratar de forma personalizada a cualquier inversor que quiera venir a establecerse en Valencia. Y luego, dentro del programa, tenemos varias medidas muy concretas y muy específicas sobre el empleo. Hay una experiencia que ha surtido un efecto genial en el Ayuntamiento de Berlín, sobre estableciendo lugares de empleo, que es aprovechando edificios municipales, poner en contacto desempleados para que se produzca interacción entre ellos, y para además, por medio de tutorías, enseñarles no solo a buscar empleo, sino a comercio online y muchas otras actividades. Todo lo que es el empleo forma una parte muy, muy importante del programa que UPyD ha hecho para la ciudad de Valencia. Más preguntas. Un asistente a este desayuno le pregunta qué resultado daría usted por bueno, con cuántos concejales se mostraría satisfecho después del 24 de mayo. Yo daría por bueno siendo el alcalde de Valencia. Y en relación a esta pregunta le preguntan, ¿cree que la falta de financiación de la campaña puede influir en el resultado de las elecciones? Bueno, yo estaba, viniendo para acá, hablando de la falta de financiación, estaba pensando si no sería bueno, como en las bodas, que me cortasen la tarjeta, la corbata, y hacer una colecta con ustedes por si nos podían echar una mano. El tema de la falta de financiación, hombre, evidentemente afecta. Bueno, nosotros tenemos algo que no tienen el resto de las fuerzas políticas, y es gente con muchas ganas de trabajar y que conocen la realidad de Valencia de forma diaria. Hablando de futuro, quieren saber también cómo incentivará la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos. Bueno, también tenemos un paquete de medidas muy importante. Efectivamente, hay que incentivar y fomentar que el ciudadano se acostumbre a que no sea solo llamado cada 4 años a las urnas. Aquí hay figuras, por ejemplo, como los distritos, que hay que potenciarlos, y hay que potenciar la web del ayuntamiento, y hay que, insisto, ayudar a que el ciudadano sea consciente y sea más activo políticamente. No que sean solo los partidos los que centren en la actividad política municipal. Eduardo Ruiz le pregunta si considera que los electores valoran las propuestas locales. Sí, considero que los electores valoran las propuestas locales. Bueno, yo tengo la ilusión de que así sea. Lo que pasa es que, bueno, hay otros partidos que están haciendo política a nivel nacional. Yo no sé eso hasta qué punto se reflejará en el resultado de las elecciones. Ayer estuvo, por ejemplo, aquí Mariano Rajoy. Yo tengo la inquietud y la ilusión de que el votante valenciano valore el trabajo que hemos hecho en los últimos 5 años aquí en la ciudad de Valencia. Otra cuestión, le preguntan en qué es urgente mejorar Valencia como ciudad. Lo que es urgente es mejorar, como decía antes, el tratamiento que el ayuntamiento le otorga a cada uno de los barrios. Existen barrios que están absolutamente aislados, y que los servicios públicos, como pueden ser la limpieza, hay unas diferencias de unos barrios a otros que son horribles. Y yo creo que hay que tratar el servicio público de forma, pues, como se tiene que tratar, con igualdad, con unos estándares homologados, y que no haya barrios limpios y otros que están completamente degradados. Le piden también una opinión acerca de todo lo que está ocurriendo alrededor del presidente de la Diputación Provincial de Valencia, Alfonso Rus, relacionado con el caso Imelsa.
Bueno, la opinión, bueno, nosotros tenemos sobre esos particulares tenemos una opinión desde el 2007 en que se creó el partido. Aparte de eso, yo personalmente como valenciano estoy bastante harto de que abramos siempre los telediarios y cualquier periódico con temas parecidos. Para mí la opinión es que Alfonso Ruz debería dimitir como presidente de la Diputación y no presentarse a la alcaldía de Játiva. Más preguntas. ¿Cómo es el modelo de Valencia que Eduardo Gómez quiere para la ciudad? Bueno, lo he dicho antes, un modelo más igualitario, más cohesionado, más participativo, más transparente y más activo. Yo le pido a los políticos, ya no del ayuntamiento, sino de este país, que asuman una postura más, pues como estamos acostumbrados a afrontarlo cualquier particular. Cuando hay gente como nosotros que nos quedamos en el paro, lo que hacemos es no quedarnos sentados en nuestra casa, sino buscar empleo. Y estamos hartos de ver referentes o políticos que gestionan una realidad tan traumática como esa sentados en sus despachos oficiales. José Sigüenza quiere saber qué haría usted con el Senado, las diputaciones y las empresas públicas innecesarias. Bueno, el Senado, lo que haría con el Senado es algo que se viene repitiendo desde hace, no sé, pues debe ser 30 años o algo así. Que el Senado fuese efectivamente lo que debería ser, que es una Cámara territorial. Y las diputaciones, pues ya nosotros llevamos también desde el 2007 considerando que el trabajo que hacen las diputaciones lo puede asumir cualquier servicio territorial de cualquier consellería, con lo cual nos estaríamos ahorrando en torno a 5.000 euros al año que se gastan en las diputaciones en toda España. Y ese dinero pues se tendría que emplear pues para cosas más importantes, sanidad, educación, servicios sociales o lo que fuera. Y sobre las empresas que son superfluas, pues bueno, la misma pregunta, si son superfluas, pues eso. Relacionado con Valencia, ¿qué medidas sociales más necesarias y urgentes considera prioritarias para la ciudad? Pues aquí en temas sociales hay mucho que hacer, muchísimo que hacer. Hay el tema de, bueno, los niños, los mayores, los jóvenes, sobre tema social, el cheque escolar, los bonos de libros, los bancos de intercambios de libros, dotar de más servicios a los servicios sociales del ayuntamiento, y sobre todo yo creo que es un tema más de actitud y de cómo se afronte esta realidad y se viva esa realidad. Y relacionado con la logística de la ciudad, ¿cómo se puede mejorar el carril bici en Valencia? Bueno, nosotros hace, pues no sé, creo que 2 años o año y medio, algo así, presentamos un proyecto que salió en la prensa en orden a articular un carril bici que contara con los municipios metropolitanos. O sea, estamos hablando de en torno a algo más de 1 millón de habitantes y resulta que la realidad que es traumática es que en ese millón de habitantes hay tres modelos de gestión de las bicis, modelos que son incompatibles entre sí. Es decir, el señor que vive en Mislata no puede cruzar a la calle de enfrente y venir a Valencia a trabajar, o a la inversa. ¿Por qué? Pues bueno, a lo mejor supongo que porque son ayuntamientos de distinto signo. Entonces, argumentamos, además sobre plano, dibujando lo que nos parecía que debería ser pues algo tan coherente como argumentar, como establecer un sistema que fuera compatible para toda el área metropolitana. Es algo de sentido común. Uno de nuestros asistentes escribe: hemos escuchado a Rosa Díez en su intervención explicar por qué hay que votar a Eduardo Gómez. Piden que sea usted el que explique por qué Eduardo Gómez debe ser alcalde. Así, a grosso modo, ¿no? Grosso modo. Bueno, yo ya lo he dicho en mi intervención, creo que somos una alternativa completamente distinta y diferente a cómo se ha hecho la política y cómo se ha practicado la política hasta ahora.
somos personas, no Eduardo Gómez, sino los 33 que estamos en la lista, que hemos estado 4 años conociendo la realidad de primera mano y que creemos que podemos aportar a la ciudad de Valencia no solo esa visión novedosa, sino una forma completamente distinta de ejercer la política. Aunque haya partidos que se vendan como nuevos, cuando luego ves las listas son los mismos de siempre, y nosotros, se lo aseguro a ustedes, somos gente que lleva 4 o 5 años, vecinos normales y corrientes, que lo que pretendemos es mejorar la vida de Valencia, a grandes rasgos, Vicente. Le preguntan también si le preocupa el futuro de UPyD después del próximo 25 de mayo en la Comunidad Valenciana. El futuro de UPyD, bueno, a mí me preocupa lo de mañana, lo del día 24, me preocupa todo. Claro que me preocupa el futuro de UPyD, pero no solo por el resultado de las elecciones el día 24, me preocupa porque es un proyecto del que me he enamorado, que lo llevo dentro y que voy a pelear para que siga. Nos piden que defina brevemente a uno de sus rivales, Fernando Giner, candidato por Ciudadanos. Mala leche tiene la gente, Bien, yo a Fernando Giner lo conozco 2 veces, 2 veces he estado con él. Él era secretario o vicepresidente de la Casa de la Caridad. Yo soy, como ahí sabe mi amigo, voluntario de la Casa de la Caridad. Voy los miércoles a ayudar a la familia y a los niños a las comidas, y lo conozco de eso. Y no tengo nada ni a favor ni en contra de Fernando Giner. Me parece un señor, lo único que le achaco, porque supongo que la pregunta me la hacen a ver si sacan algún titular mañana, es bueno, que es un señor que lleva pues 15 días en la política y yo llevo 5 años, solo eso. Y simplemente es que pienso que para intentar afectar cualquier realidad, y qué realidad más importante que la ciudad de Valencia de 800.000 personas y con una sociedad complicada, pues es importante saber y conocer de primera mano lo que vas a afectar. Eso es lo único que le podría decir. Por otra parte, lo vi ayer, me dijo que íbamos a tomar un café y no tengo nada en contra de Fernando Giner. Una última pregunta, cuestión de actualidad. Le preguntan su opinión sobre que el buque Sorrento haya sido remolcado o vaya a ser remolcado hasta Sagunto. Bueno, de navegación tengo pocas nociones, pero bueno, supongo que la pregunta va por el tema del trato que recibimos en esta nuestra graciosa comunidad en general, ¿vale? Ya he hecho una mención antes en la intervención. Resulta que cuando hay que retratarse, entre comillas, pues siempre nos toca a nosotros los valencianos. Hace poco estaba aquí el ministro de Economía de Guindos diciendo que es consciente de que la financiación de esta comunidad es francamente nociva para nosotros, pero que bueno, que si acaso pues después de las elecciones tomarán alguna medida. Yo vuelvo a decir lo que he dicho en la intervención. Estoy convencido de que en la Comunidad Valenciana nunca ha existido una autonomía real y que las decisiones importantes se toman desde Madrid, desde Ferraz o desde Génova. Bien, no hay más preguntas para Eduardo Gómez. Si me lo permite la mesa, sí que ha llegado una pregunta para doña Rosa Díez. Si le pasa el micrófono, se la podemos formular. Claro. ¿A que la lío? Da igual, no, perdón. Eso es felicidad. Tenemos uno. Felicidad suelen decir si es el vino, ¿no? El agua es... Afortunadamente solo es agua. Doña Rosa, le preguntan si está pagando su partido un alto precio por las causas judiciales en las que son acusación. 265.000 euros nos han costado las causas judiciales. Aunque igual la pregunta no era esa, pero realmente en las causas judiciales hemos invertido 265.000 euros. Naturalmente no está contabilizado ahí lo que nos costaría pagar los servicios de abogados, porque los abogados son nuestros afiliados, ellos lo hacen sin cobrar por ello. Pero bueno, además de que hemos hecho lo justo, defender la causa justa e intentar que los que han estafado a los ciudadanos pues paguen por su responsabilidad y sobre todo que los estafados, los robados, recuperen su dinero.
en preferentes, la salida a bolsa de Bankia por toda esa estafa y por todo ese engaño. Hemos hecho lo justo, estamos orgullosos de haberlo hecho. Es lo que nosotros entendemos que es un partido político, un servicio público. Cuando no actúa la Fiscalía, actuamos nosotros, porque también tenemos esa obligación de representar el interés del conjunto de los españoles. Y si eso ha supuesto alguna enemistad por parte de algunos poderosos que han descubierto algo que nosotros ya sabíamos, eso es que somos libres y no pedimos permiso para actuar y para hacer lo que creemos que hay que hacer, pues sí, lo estaremos pagando. ¿Qué digo? Lo estamos pagando, naturalmente. Hemos fastidiado la vida a gente muy poderosa, muy, muy poderosa, que no estaba acostumbrada a que nadie le fastidiara la vida. Esa gente poderosa que estaba acostumbrada a resolver sus problemas en un despacho y a que hoy por ti, mañana por mí, los unos y los otros se arreglaran entre ellos, y a que esas cuestiones no salieran a la tribuna pública, no se hablaran desde la tribuna del Congreso de los Diputados, a que nadie tuviera la osadía de presentar una querella en la Audiencia Nacional contra todos los que sacaron Bankia a bolsa. Eso no estaba contemplado en España y eso se paga caro. Ahora, ¿merece la pena? Pues sí, porque para no hacerlo ya están los demás. Y por eso nacimos, porque creíamos que había que regenerar la democracia, porque creíamos que había que actuar, porque creíamos que había que defender en España posiciones que nadie se atrevía a defender y porque en fin, no estábamos conformes con una democracia degenerada y porque no nos parecía bien la forma en la que España se gobernaba y se gobierna, que es, permítanme la expresión, entre bomberos no pisarse la manguera. Entonces, yo te tapo hoy a ti y mañana ya me vas a tapar tú a mí. Y nos lo arreglamos en un despachito. Y nosotros pues pensamos que no es eso lo que tiene que hacer y que si hay un ciudadano humilde de esta comunidad autónoma o de cualquiera otra que si no paga una multa tiene que responder y que si se le olvida declarar 100 euros en la declaración de la renta tiene que responder y que si comete cualquier infracción, aunque sea una falta, tiene que responder, pues que alguien muy poderoso, al que han puesto en los sitios de responsabilidad los partidos políticos que gobiernan no son alternancia en España, cuando comete delitos o irregularidades, tiene que responder. Y por eso estamos ahí, vigilantes, haciendo lo que no hace nadie, invirtiendo nuestro tiempo, nuestro dinero y además enemistándonos, que no lo queríamos, con los poderosos. Pero lo hacemos porque no estamos para representar a los poderosos, estamos para representar a la gente. Le preguntaban antes a Eduardo a ver cuánto de la campaña. Pues sí, hemos invertido 265.000 euros en las querellas y tenemos 100.000 euros para hacer la campaña en toda España. Para hacer la campaña de municipales y autonómicas en toda España. ¿Que es una enorme descompensación? Pues sí, es una enorme descompensación. Pero déjenme que les diga una cosa, no hace falta que te cortes la corbata. Solo ayer entraron 87 donaciones a la cuenta de donaciones de UPyD. Es verdad que 87 donaciones por 15.000 euros, todas son de gente sencilla como nosotros, que ha decidido hacer lo que esté en su mano para que UPyD siga estando en las instituciones. Y esto pues nos llena de orgullo, la verdad. Gracias a Rosa Díez, gracias a Eduardo Gómez, candidato a la alcaldía por UPyD, a la alcaldía de Valencia el próximo 24 de mayo. Para cerrar este acto, cedo el turno de palabra a Juan Carlos González, director de Zona de Asesoramiento de Bankia para Castellón y Valencia. Lo hace en nombre de los patrocinadores de este evento. Sí, muchas gracias. Quiero agradecer en nombre de Bankia y de Asisa la intervención de don Eduardo Gómez y doña Rosa Díez en este foro. Y agradecerles también a ustedes la asistencia y la participación en el mismo, ¿no? En este sentido, solamente como se ha hecho alguna referencia a la entidad a la que represento, a Bankia, comentar dos ideas. Una, Bankia somos una entidad diferente, somos una entidad muy distinta y día a día estamos pues, digamos, recibiendo pues, cuestiones que corresponden al equipo gestor anterior, al señor Gorigol Zarriz, que lleva ya 3 años en la entidad. Y la segunda idea es que todo el equipo humano de Bankia que yo hoy represento, pues estamos trabajando día a día con mucho esfuerzo y mucho compromiso para devolver las ayudas que hemos recibido y que ya hemos empezado a devolver y que seguro que lo vamos a realizar. Así que muchas gracias a todos ustedes por su participación.